Pero vamos a comenzar recibiendo a un congresista de Fuerza Popular, representante por Lambayeque, que se halla en su región electoral, puesto que estamos en semana de representación. Y estoy hablando del doctor Alejandro Aguinaga. Congresista Aguinaga, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Mabel, Carlos. Buenos días. Acá desde Chiclayo, qué gusto de poder estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Tenemos entendido que entre las actividades que realiza en su región de origen electoral, usted figura una audiencia que se llevará a cabo hoy en Chiclayo, en el Centro de Convenciones Tumbas Reales, respecto de los derechos de los niños y las familias, si es que he comprendido bien el documento que han hecho circular, sobre todo referido al caso de las familias de padres separados, en donde hay dificultades respecto al ejercicio de la patria potestad. Cuéntenos, por favor, de qué se trata en esta audiencia que ustedes van a realizar a las 10 de la mañana y por qué es que le parece ese tema de la mayor relevancia en el Perú de hoy. Así es, Fernando. La verdad que este tema no le hemos prestado la atención debida y es más expandido de lo que te imaginas. ¿No es así? Situaciones que tienen que ver necesariamente, por eso es que estamos legislando sobre la tenencia compartida. O sea, la separación de los padres no tiene que ser o terminar en que el niño sea una suerte de botín, ¿no es así? Donde se excluye a alguno de los progenitores o muchas veces, y lo vemos, ¿no?, que se pretende dañar o destruir la imagen que un hijo tiene de alguno de sus padres. Entonces, esta situación es no permitir que de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre tiene que ser necesariamente legislada para reglamentarlo y ver los espacios de la tenencia compartida cuando uno de los padres tiene la tenencia compartir con el otro, y esto, como te señalo, es bien complicado. Nosotros en el mundo médico lo vemos mucho, pero ante los ojos de la población pasa desapercibido. En primer lugar, estamos creando... ¿Perdón? Sí, Mabel, es cotidiano, sin duda es cotidiano y muchos padres y muchos niños sufren por esto. Pero además hay un proyecto de ley que contempla la creación del Registro Nacional de Progenitores Obstructores. ¿Qué significa eso? En el Poder Judicial se va a tener que hacer un registro de los padres obstructores. ¿Qué es el padre obstructor? El padre que muchas veces tiene la tenencia y, lógicamente, destruye la imagen del otro progenitor o aísla al niño, se convierte el niño en una suerte de botín. El niño prácticamente pasa a ser un rehén y recibe constantemente la destrucción de la imagen de alguno de sus progenitores. Esta situación tiene que corregirse con este registro, donde va a estar claramente establecido quiénes son nuestros padres obstructores, y se iniciará con una conciliación. Si la conciliación no funciona, lógicamente interviene el Poder Judicial con estas dos leyes que estamos dictaminando. Es decir, una ley que garantiza la aplicación de la tenencia compartida, justamente, que va a modificar los códigos del niño y adolescente, poniendo una ley mucho más moderna para que la oportunidad sea de ambos, no sea una situación individual de uno de los padres que, como te digo, no respeta ningún acuerdo judicial, no respetan acuerdos extrajudiciales sobre regímenes de visitas a los hijos, ¿no? Doctor Aguinaga, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Quería también aprovechar esta oportunidad para hablar sobre otros temas que están vinculados con la coyuntura política. Ayer empezó a circular una moción de censura contra el ministro de Transportes. Había una antes que había impulsado la congresista Susel Paredes. Entendemos las objeciones que hay con el nombramiento de este ministro y sus acciones en el portafolio. Pero ¿por qué promueven otra moción de censura a sabiendas que ya había una? O sea, ¿qué es lo que diferencia una moción de la otra? Esta la promueve, la impulsa Fuerza Popular, también hay otras bancadas. Pero ¿por qué no respaldaron, por ejemplo, la moción de Susel Paredes en su momento? ¿Cuáles son los motivos de esta nueva moción? Le pido, por favor, doctor Aguinaga, usted sabe que tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresamos para su respuesta, por favor.
Son las 8:18 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias con Mabel Huertas, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga. Le había planteado la consulta a doctor Aguinaga sobre el por qué se promueve esta moción, se impulsa esta moción de censura contra el ministro de Transportes cuando ya había una que estaba planteando la congresista Susel Paredes. ¿Por qué no se acogieron o no respaldaron ella? ¿Cuáles han sido los motivos o cuál es la diferencia que hay entre una moción y la otra si el objetivo es el mismo? Es algo extraño, ¿no? Y para muchos inexplicable, pero quisiera, por favor, su opinión. El objetivo es el mismo, pero los sustentos son diferentes. A ver. Y los tiempos también son diferentes. Cuando la congresista Paredes habla de justamente pedir una censura, ella dice que otro congresista le dijo que ella no firmaba porque le habían prometido un puente o que había X números de congresistas que habían visitado. La primera reacción nuestra es decir a qué congresista se refiere y quiénes son los congresistas que visitan. Entonces, eso lógicamente, al no señalar los nombres, queda como una situación etérea y aquí tenemos que tener un concierto de realidades para que se pueda dar este paso tan importante para el país, tan importante para el desarrollo del sector. Pero no entiendo, doctor Aguinaga, disculpe. Déjame concluir. Okay, cuando ya la viceministra hace unos días sale y hace esos señalamientos, eso permite que la bancada de Fuerza Popular tenga esta reacción, se reúna el día lunes por la noche, nos hemos reunido desde acá vía Zoom y entonces se tomó esa decisión. Okay, la alta dirección, si la alta dirección que la conforman el ministro, el viceministro y el secretario general de un ministerio y el viceministro, que es el número 2, sale y hace esta acusación de ciertos señalamientos tan graves, ahí sí se tienen que tomar medidas. Pero ya las objeciones venían solamente con la designación del ministro y sus antecedentes. Entonces, ¿por qué no respaldaron en ese momento si es que la designación en sí ya era muy cuestionada? Sí, por lo mismo que te señalo. O sea, cuando hay este primer señalamiento lo consideramos que era etéreo. Tú tienes que tomar decisiones sustentadas en fundamentos. Y aquí el fundamento, como te digo, no había nombre, simplemente era me dijo, yo escuché y así no es. Entonces, pero ya cuando la viceministra sale, ahí sí nosotros hemos dicho, oye, bueno, aquí sí ya la situación es insostenible. Sí, doctor Aguinaga, usted es un médico, está ahora en Lambayeque, que es su región de origen. El Consejo de Ministros sesiona hoy y sabemos que se deben tomar dos decisiones que le conciernen a usted en su experiencia como congresista de Lambayeque. Una de ellas tiene que ver con los aforos y otras medidas de restricción sanitaria, porque el ministro adelantado, el señor Condori, el muy discutido ministro de Salud, que los aforos deberían ser eliminados en 100%, tanto en lugares abiertos como cerrados y por igual en todas las regiones de nuestro país. Queremos conocer como médicos su opinión sobre esto y luego que nos diga una palabra sobre la seguridad ciudadana, que también es tema del Consejo de Ministros de hoy y que es un tema sobre el que sufre particularmente su región de Lambayeque. Bueno, efectivamente, cuando desde el inicio vemos esta suerte de mensajes o declaraciones del ministro completamente desproporcionadas, ya nos hace dudar, ¿no es así? No solamente por el agua racimada, querido Fernando, sino ustedes no le han prestado atención cuando él dice que en un minuto, ¿no?, con un aparato que tiene ahí de colposcopía muy antiguo, hace un diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Bueno, una declaración de esa naturaleza, lo único que tiene que generar, de ser cierto, es la admiración pues, de todos los institutos de neoplásicas del mundo, que aquí en el Perú tenemos una persona que en un minuto diagnostica cáncer. ¿Te imaginas la realidad o lo que va a generar todo ello? Si hay una persona que en un minuto diagnostica cáncer, en realidad tienes que pasearlo por el mundo para que ayude justamente a controlar esta patología tan severa. Entonces, ya no nos sorprende que diga ahora un 100% de aforo cuando no está contrastando con nuestra realidad de la cantidad de contagiados diarios, de la cantidad de muertos diarios y del porcentaje de vacunación que pueda tener la población. Y vemos que justamente ayer estaba con el gobernador regional y todo el mundo habla de fortalecimiento del primer nivel de atención,
pero no dicen el cómo, porque ciertamente los establecimientos de primer nivel, los puestos y los centros de salud están completamente abandonados y no se ha podido articular redes que terminen pues en hospitales cabecera de red. Hay un abandono tremendo de los puestos y los centros de salud. Aquí, si no comenzamos a tener paquetes de salud pública, ¿qué cosa voy a hacer en tuberculosis? ¿Cuál es mi paquete de vacunaciones? ¿Cuál es mi paquete en control de enfermedades diarreicas que están tan extendidas también como consecuencia de la insalubridad? Si no tomamos acciones de salud pública, bueno, pues nunca vamos a tener un equilibrio sanitario, porque es ahí donde comienzan los problemas, ¿no? Congresista Aguinaga, yo quisiera que también termine de responder la pregunta de Fernando respecto a sus comentarios sobre inseguridad ciudadana, toda vez que el primer ministro ha dicho que la delincuencia ya ha rebasado completamente la capacidad de la policía, porque después tengo otras consultas. Perfecto. Vemos que la situación de la policía no solamente en este gobierno, sino en los dos últimos gobiernos, también ha sido muy golpeada, ha sido muy desarticulada. Entonces, sus cuadros que tienen que tener un manejo de la lucha contra la seguridad ciudadana prácticamente no tienen el tiempo de implementar las medidas sobre todo de inteligencia, ¿no es así? La inteligencia que recaba información, la inteligencia que interpreta esa información y la inteligencia que toma las decisiones. Entonces no se toma ninguna decisión y es cierto, a donde vayamos, en cualquier rincón del país, está pues la inseguridad ciudadana exacerbada, porque lógicamente se siente que hay una inacción de las autoridades. ¿Pero por qué hay una inacción? Porque las autoridades son completamente, que se les cambia cada 2 o 3 semanas, entonces no se toma ninguna medida. Y aquí tenemos que reafirmar y decir, bueno, estos son los cuadros que tenemos en la policía, estos son los altos mandos, ¿cómo vamos a hacer con ellos este tema de la inseguridad ciudadana? No es cuestión de pretender decir que saco el ejército. Eso ya no se lo cree nadie, porque el ejército está justamente creado para defensa de fronteras, no para defensa contra la delincuencia. Muy bien, congresista. Mi siguiente consulta es entonces, ¿cuál es la salud actualmente del expresidente Alberto Fujimori? El primer ministro también dijo que sería trasladado a una cárcel común cuando su salud se lo permita. Por eso le hago la consulta y porque además hoy en la tarde se verá ante el Tribunal Constitucional un recurso de habeas corpus presentado por el doctor Nakazaki, que busca revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia que anuló el indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski. Así es, libre de la posición política que podamos tener ustedes o quien habla. Yo creo que Alberto Fujimori ha sido una víctima de este sistema. Para mí, políticamente el mejor presidente del país. ¿Qué país recibió? ¿Qué país entregó? Eso es lo que tenemos que comenzar analizando. Pero si desde el gobierno de Toledo, que señalaba ladrón a ladrón, y quién terminó de ladrón, y a quién le encontraron las cuentas, quién contrató a la empresa Kroll, que pagó más de $4 millones para que busque los fondos de Fujimori y no encontró $1, lo que sí encontró fue las cuentas de Blue Bay de la señora Carr, pero lógicamente cambiaron la historia. Esa es la situación de Alberto Fujimori. Un juez superior no puede variar justamente el mandato constitucional que le faculta al presidente de la República otorgar indultos o conmutar penas. Eso fue lo que hizo Kuczynski, otorgarle un indulto, pero sin embargo, por esta distorsión, esta politización que tiene que terminar de la justicia. Tampoco exageremos, señor Aguinaga, quedó establecido que se constituyó mal esa comisión de gracias presidenciales, que hubo médicos que no debían estar. No vale la pena, creo, distraernos. No, había habido médicos de primer nivel, que da para mucho. Fernando, ha habido médicos de neoplásicas, ha habido médicos de pero usted sabe que su médico privado estaba ahí. Realmente es un tema que no nos ayuda en las actuales circunstancias. Más bien sería bueno que conteste sobre el fondo del tema, en vez de hacer una historia política en beneficio del fujimorismo. En este momento, el presidente, todos sabemos que adolece de un problema de fibrosis pulmonar que lo hace oxígeno dependiente. Prueba de ello es que él muchas veces se está paseando con esa mochilita rodante que jala dentro del penal y está con su bigotera recibiendo oxígeno. Esa es la situación real de una persona de 83 años a la cual, insisto, nos guste o no, Fernando, no se respetó el mandato constitucional que faculta al presidente de la República, porque el presidente puede dar un indulto hasta porque le da la gana. Es bien clara la Constitución, pero no se ha respetado. En el caso de Fujimori no se respetó nada.
Y Fujimori sí cambió este país, Fujimori sí entregó un país diferente al que encontró. Eso es una realidad. Doctor Aguinaga, por favor, una precisión muy concreta. Entonces, volviendo al tema de los aforos, la propuesta del ministro de Salud, ¿usted no está de acuerdo? Es que las propuestas del ministro de Salud no las puedes tomar con seriedad, pues, Carlos. No le estoy tomando yo, le estoy preguntando a usted, doctor Aguinaga. Claro, eso es una barbaridad, pues. Ya. No podríamos tener 100% aforo en los cines, imagínate, con un ambiente cerrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, o en los mismos restaurantes que están trabajando al 40%, creo, no podrías tener eso. Yo creo que hay que evaluar la cantidad de contagios, porque todavía la epidemia no nos ha dejado. No tenemos 100% de vacunación. O sea, los factores que ayudan justamente al control de la epidemia todavía no están al 100%. Doctor Aguinaga, otro tema muy concreto, por favor, también. ¿Por qué su bancada ha aprobado ha respaldado esta norma que afecta el concepto de la colaboración eficaz? Hay especialistas en la materia que han dicho que se va a afectar la colaboración eficaz y la lucha contra la corrupción. Además, esto no es, diríamos, un conflicto de interés, tomando en cuenta de que la lideresa de su partido está sometida en estos momentos a investigación y puede ya iniciar el juicio. ¿No hay para usted un conflicto de interés ahí? Para nada, porque yo te puedo decir que yo soy víctima de la colaboración eficaz, y te digo el caso de Fabián Salazar, que decía que le habían serruchado el brazo y nunca me dejaron hablar. Yo dije, presénteme al colaborar eficaz. Este caso médicamente no resiste el menor análisis, como en la última, cuando anularon juicio, volvieron a hacerlo, y ahí recién el presidente de la sala me dejó hablar, le expliqué médicamente, no resistía un análisis. Sin embargo, los colaboradores eficaces habían dicho lo que me señalaba. El señor Salazar fue un testigo, no confundamos, no es lo mismo que colaborador eficaz. No era un delincuente él. No, pero los para ser colaborador eficaz tiene que ser delincuente. Escúchame, Fernando, pues los colaboradores eficaces me señalaban que yo había manipulado cosas, que yo había estado ahí. Imagínate, un señor que dice que le han serruchado el brazo, tiene un corte sagital que equivale a un semicírculo. Doctor Aguinaga, mi pregunta va... ¿Y qué ha pasado? A este señor lo han metido preso por inventar toda esta situación, cuando al final, después de muchos años, la gente perdió su carrera, y también no se puede estar filtrando a la prensa. Pues, pero doctor Aguinaga, disculpe, lo que estamos hablando aquí ya es a nivel general, en el concepto de la colaboración eficaz, porque permítame terminar la pregunta, doctor Aguinaga, porque, a ver, especialistas han manifestado y diversas instancias del orden judicial y del Ministerio Público se han mostrado en contra de esta propuesta de variar la colaboración eficaz, porque afecta este concepto y la lucha anticorrupción. Entonces voy a ese sentido. ¿Por qué respaldan algo que es perjudicial? Te doy un ejemplo. Es perjudicial para la gente que ha manipulado todo ello. Pues no puede ser que aquí no existe el anonimato del colaborador eficaz. ¿Cómo es posible que inmediatamente se filtra a la prensa quién es el colaborador eficaz número tal? Más bien ahí inhiben o manipulan justamente los manifiestos de la colaboración eficaz. 4 años de cárcel para los periodistas que digan eso, entonces. Eso es lo que preconiza usted. La colaboración, yo no preconizo, yo no veo pero está respaldando, pero está respaldando eso. Yo te estoy poniendo los ejemplos, pues. Entonces no puede ser que, y bien lo sabes, Fernando, no seamos tan infantiles cuando vemos que los nombres de los colaboradores eficaces inmediatamente se filtran a la prensa, para poder justamente manipular y que señale. Yo te digo mi caso, se señalaban, y sin embargo, cuando vas a un proceso, lo desbaratas de esa situación. Muy bien. Entonces hay que tener el equilibrio suficiente para ordenarnos en cuanto a la colaboración eficaz. No más politización de la justicia en el país. Muchas gracias por sus declaraciones, por sus comentarios. Retenemos sobre todo esta iniciativa suya de una audiencia dedicada al caso que nos dice muy generalizado de familias divididas, en los que hay alguno de los padres que utiliza a los niños como represalia contra su expareja. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tengan muy buenos días y una útil semana de representación en Lambayeque, que ha sido el doctor Alejandro Aguinaga, congresista de la bancada de Fuerza Popular. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos ampliación de